Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. Yo no sé si en el relato que hizo usted al principio, porque he de decir que igual lo dijo y no me enteré muy bien, la obra que se está haciendo en la AS 219, que es Navegas y Estévano, ¿en qué punto está? Porque sabemos que hay algunas no, hay bastantes quejas por parte de los vecinos y vecinas porque dicen que no se acaba de arreglar la obra. Entonces, bueno, para saber exactamente en qué punto está. Sí, esa es la obra que tiene problemas, que como es sabido a iniciativa de los propios vecinos, porque no estaban de acuerdo con las zonas donde se había planteado los materiales de depósito, que además en algunos casos eran parcelas de alto valor agrícola, que en su día habían venido de una concentración parcelaria, que conozco bien porque me tocó gestionar en su día. Bueno, se cambió, hubo que resolver el contrato, procedimiento largo, y a cambio lo que se materializa ahora es que el nuevo proyecto incluya otro tramo hacia el Alto de Aristévano, donde es necesario actuar sobre varias curvas que tienen dificultad en el radio de giro para la llegada de camiones, de algunas de las necesidades diarias que tienen las explotaciones o que tienen los núcleos que están en la zona. Entonces, es una obra que ahora mismo todavía, evidentemente, una vez que se resolvió el contrato, se hizo una pequeña adecuación para que esté en unas condiciones mínimas, pero que va a volver a ser licitada en base a este nuevo proyecto. En función, señor consejero, de ese nuevo proyecto, ya sabemos que los plazos de la Administración y de las licitaciones son lentos, y son lentos porque también tienen que tener unas garantías procedimentales y porque tienen que tener una transparencia determinadas. ¿Hay un cálculo más o menos hecho por parte de la Consejería de cuándo se podrá volver a retomar esas obras y un plazo de finalización más o menos? Si entienden también ustedes que puede haber nuevos retrasos al respecto. Bueno, no debería haber nuevos retrasos. Lo que se ha pactado, además, son nuevos materiales o, bueno, nuevas zonas para el depósito de materiales, y hemos podido reunirnos incluso con los vecinos para trasladárselos de primera mano y adelantarnos a esa situación. Una vez realizado, como tenemos el proyecto, para poder iniciarlo en 2023, la obra debería ejecutarse en gran medida entre 2023 y 2024. Es decir, esa es la programación con la que está incluido en el programa y que esperamos que se pueda cumplir. De la misma manera, hablaba de la AS 15 y hablaba que estaba en proceso de licitación, si no le escuché mal. No, la AS 15, la primera obra, que es algo más de 1,5 millones de euros, está adjudicada ya y ya se han formalizado los contratos con la empresa que lo va a ejecutar, y esperamos, de hecho, que se inicie en los próximos días, quizá la próxima semana. Con lo cual esperamos que en la próxima semana, es que le oí un poco más bajo, que en la próxima semana de... Sí, en 7 meses. Tiene 7 meses de plazo de ejecución. Es una obra 19 kilómetros, pero de una labor de asfaltado, con una empresa además altamente solvente en este tipo de obras, que además va a realizar y ha resultado adjudicataria de varias obras en la zona, con lo que creo que es garantía de buena ejecución de las mismas. Una vez analizado todo lo que nos ha comentado y además lo que tiene que ver con este pacto o con esta ejecución de infraestructuras casi al final de la legislatura, señor consejero, ¿cuánto del presupuesto cree usted que se va a ejecutar? ¿Qué porcentaje? ¿Lo tienen valorado? ¿Creen que va a quedar un porcentaje sin ejecutar? ¿Esperan ejecutarlo todo? Bueno, la aspiración es el 100%, pero como se sabe y como es habitual, la valoración de la ejecución presupuestaria, que ahora parece que es algo de lo que todo el mundo sabe, se hace en 2 términos. Un término que es el que necesita la Administración, porque se refiere al neto de euros dedicados, es el resultado final, y nosotros siempre aspiramos, entendemos que una buena ejecución tiene que estar por encima del 80%, eso es a lo que aspiramos. Pero es cierto que si la ejecución la vemos sobre el anexo de inversiones, a lo largo del ejercicio suelen aparecer nuevas necesidades. No les voy a hablar de las obras que tenemos que realizar con carácter de emergencia y que en la zona lamentablemente han sido recurrentes en los 2 últimos años y que evidentemente necesitan recursos. Por eso a veces esa dualidad en la valoración. Hoy tendré alguna pregunta al respecto, ¿no? Donde se habla de ejecuciones que seguramente ya por lo mínimas que se trasladan ya se ve que no son reales, pero nos hemos acostumbrado a escucharlas. Una ejecución para mí razonable y un objetivo nunca es el 100%, porque evidentemente el 100% en la inversión estamos siempre lejos, pero tiene que estar por encima del 80%.
Bueno, sobre las ejecuciones presupuestarias hablaremos también más adelante sobre estas cuestiones. Un elemento que es muy recurrente, señor consejero, y que parece que nos pilla a todos y a todas un poco de sorpresa, son los argallos. Es decir, sabemos que no es infrecuente y tenemos la experiencia del invierno pasado, este invierno pasado que fue bastante cruel precisamente con la ocurrencia de estos eventos. Desde aquí le hemos trasladado algunas de las ideas que consideramos, basándonos en datos científicos de por qué se producen este tipo de argallos o fanas, y yo le preguntaba, querría preguntarle, señor consejero, si ha habido algún tipo de refuerzo, si están valorando esto como una cuestión fundamental, si ha habido algún tipo de refuerzo, insistimos, para evitar que se produzcan estos argallos y, de ser así, exactamente qué medidas han tomado para evitar que esto vuelva a suceder. Gracias. Bueno, nosotros distinguimos claramente dos ámbitos distintos. Lo explicaba antes. Los desprendimientos que se producen en el dominio de la carretera y que en muchos casos, en algunos casos se puede evitar que se produzcan, en otros casos, gracias a los elementos de protección y seguridad, lo que se consigue es que cuando se produzcan en unas condiciones de seguridad mínimas. En algunos casos hemos tenido, pongo el ejemplo siempre del argallo que hemos tenido en Javita, en las 15. Un argallo que era llamativo, pero que, como tenía una barrera de contención, se produjo lentamente y permite que la afección a la seguridad de la vía y que la gente que está circulando pueda anticiparse y que no haya accidentes tan desgraciados como el que tuvimos, ¿no?, en Soto de la Barca. Soto de la Barca o Pozo de las Mujeres Muertas, estamos hablando de otro tipo de desprendimientos que se producen fuera del dominio de la carretera, que se producen en la ladera, en algunos casos en vías como el Pozo de las Mujeres Muertas, donde no hubo actuaciones en las obras que se hicieron al abrir la vía sobre la consolidación de la ladera. En gran medida se hizo volando y, por lo tanto, ladera arriba, lo que hay es una situación como la que puede haber en cualquier ladera en la que no hay carretera y donde lo que tenemos que hacer es un seguimiento y que hacen, además, con mucha diligencia, tanto nuestros técnicos como nuestras brigadas, para detectar los indicios, ¿no?, que puedan anticipar la situación de un desprendimiento. Eso es lo que hemos reforzado, es decir, donde se produce un indicio o donde se produce un desprendimiento se ausculta geológicamente, y ponía el ejemplo de Calabazos como tramo con mayores dificultades, porque es muy difícil incluso plantear elementos de defensa frente a los desprendimientos. Y una segunda parte, que es también intentar garantizar al máximo la seguridad. Si no podemos evitar que se produzcan desprendimientos, sobre todo los pequeños desprendimientos, pero que pueden generar mucha inseguridad, vigilancias tempranas, una mayor frecuencia en la limpieza, poder volar como hacemos con drones, que a veces se ridiculiza y es un elemento fundamental a la hora de poder detectar qué es lo que se está sucediendo ladera arriba, que a veces tiene que ver pues, con cuestiones que no son ni previsibles, ¿no? Vemos lo que vemos en el dominio, la gente se preocupa cuando ve una roca o ve un tronco, pero lo que está ladera arriba y no vemos, sí lo podemos ver a través de esos elementos. Por lo tanto, tenemos detectado una serie de puntos en los que esa actuación tiene que ser prioritaria y hemos reforzado todas esas medidas. No vamos a evitar que se produzcan desprendimientos, vamos a intentar que en el ámbito del dominio público todas las zonas donde pueda haber un desprendimiento cuenten con barreras de seguridad y vamos a intentar adelantarnos a los posibles desprendimientos ladera arriba, que es una preocupación mucho más abstracta, pero que, como hemos visto, puede generar accidentes incluso mortales. Muchas gracias, señor consejero. Estamos de acuerdo en que efectivamente hay un efecto dominó en el desprendimiento de tierras y que efectivamente hay que intentar buscar el origen para evitar luego males mayores. Yo quería hacerle la última pregunta, en los segundos que me quedan, señor consejero. Sabemos que usted se hizo cargo del ámbito de las infraestructuras casi a mitad de legislatura, que hubo un trabajo anterior, pero quisiera preguntarle si usted considera que toda esta inversión que se va a hacer y estas actuaciones que se van a hacer en el occidente asturiano, fundamentalmente en el suroccidente asturiano, llegan tarde, señor consejero. ¿Cree usted que tendrían que haberse hecho antes? ¿Tienen ustedes algún planteamiento sobre que estas inversiones que están realizando tengan sí o sí, independientemente del signo político que pueda tener o de la variabilidad que se pueda dar en el hemiciclo para la próxima legislatura, tenga sí o sí que haber una continuidad de todo este plan, insisto, que le pregunto si a su juicio ha llegado tarde? Gracias. Bueno, no es que llegue tarde.
es que si hubiésemos tenido resueltas estas cuestiones, tendríamos otras necesidades y estaríamos llegando tarde a otras necesidades. Sí hay una cuestión evidente, y algunos tuvimos oportunidad de vivirlo, aunque fuesen otros lugares de la Administración. La crisis del 2008-2009 generó recortes en algunos lugares en los servicios públicos, en otros en las inversiones. Y en Asturias, y lo estamos viendo tanto en la inversión regional como en muchos de los proyectos estatales, estamos ahora finalizando y recuperando actuaciones que se habían generado expectativas hace más de 10 años. Y por eso esa sensación de que siempre llegamos tarde. Conviven ahora cuestiones que entiendo que son básicas y a las que siempre llegamos tarde, es decir, en el suroccidente o en cualquier parte de la vía, que es tener un adecuado mantenimiento y conservación de nuestra red. Eso sería básico y requiere una financiación que hasta ahora no teníamos garantizada. Creo que el paso que se ha dado este año y que se está dando en el borrador de presupuestos de este año es muy importante en ese sentido. Y otra cuestión son las expectativas de futuro. Cómo con una inversión podemos no garantizar seguridad, sino acortar tiempos o acortar distancias. Y eso es mucho más costoso y creo que hay que trasladar a los ciudadanos que es muy difícil que podamos ver actuaciones de ese tipo más allá de compromisos claros, como tenemos en el Valle del Navia en los próximos años, si queremos que todo esto sea sostenible.